quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en muchas ciudades del país que afortunadamente estamos llegando ya. También estamos en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Puerto Rico y en todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Hoy, aquí en vivo, como ya lo dije hace un momento, tengo a mi disposición, y a la de ustedes, por supuesto, nuestras vías de comunicación electrónicas, comenzando por el Facebook Villalpando y la Historia, y el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, que están a sus órdenes para sus comentarios, saludos, quejas, reclamos, que de todo se vale afortunadamente. Y antes de iniciar el tema de hoy, que corresponde a la tercera y última parte de la historia de la Armada de México, que hemos venido tratando las últimas 2 semanas anteriores, déjenme como siempre agradecer a los amigos que se han tomado la molestia de escribirme, como don José Luis Espejel, que dice que es un gran tema, y que me quiere comentar que en Coatzacoalcos, antes que se llamaba Puerto México, en efecto, está anclado desde hace varios años un buque de la Armada de México que está junto al puente Coatzacoalcos 1, y que ya tiene varios años ahí, que su pregunta es por qué el gobierno no lo pone a patrullar o algo para que sirva mejor. No, don José Luis, también me pide que salude a todos los amigos de los conductores de ADOGL, que dice que cada vez son más y más y más, y a su familia, por supuesto, a la familia Espejel Tapia. Pero bueno, después de su pregunta, me llamó la atención, y hace un momentito acabo de revisar en esta aplicación maravillosa que se llama Google Maps, con vista a satélite, y efectivamente en el puente Coatzacoalcos 1, a un ladito está anclado, porque ahí es el varadero o el astillero o el muelle de los barcos de la Armada de México. Ahí está anclado efectivamente un gran barco de la Armada de México, pero no está inútil, efectivamente no se mueve, porque si ustedes lo observa bien, seguramente desde el puente y pasando por él no se alcanza a apreciar, pero se ve claramente desde la vista satélite que se trata de un buque, que significa que es un dique flotante, es decir, que sirve para reparar dentro de él barcos de la Armada, y lo puede usted observar y apreciar fácilmente desde el Google Maps en versión satelital. También le quiero agradecer muchísimo a don Carlos Prado, que me escribe desde Torreón, Coahuila. Muchas gracias, se lo agradezco infinitamente. Así como por correo electrónico ya me escribió don José Naum, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don José Manuel Muñoz, desde Canadá, que es operador de tráiler, que está cruzando Canadá en este momento desde Ontario hasta la Columbia Británica, que ya quiere 2 horas de programa, yo también, y me manda una fotografía hermosísima de la cabina de su tráiler con él conduciendo. Se ve literalmente la planicie canadiense nevada, y me dio mucho gusto ver que en el parabrisas de su pesado transporte trae una bandera tricolor mexicana. Gracias, aprecio mucho a don José Manuel Muñoz. Don Rolando Orozco también es de Puebla, se lo agradezco infinitamente. Doña Karen María González también dice que está esperando ya la clase de hoy. Gracias, con mucho placer. Bueno, vamos a platicar pues sobre este último tramo de la Armada de México en el siglo XX, comenzando con la época del general Victoriano Huerta, el presidente usurpador, cuyo gobierno se va a caracterizar en cuanto a asuntos navales por ser un momento verdaderamente trágico y al mismo tiempo glorioso de nuestros marinos militares mexicanos. Hay 2 acontecimientos señeros, todos ocurridos en el año de 1914, entre los meses de abril, mayo y junio. Me refiero, por una parte, cosa que ya hemos platicado con amplitud en otras ocasiones, a la invasión norteamericana que desembarcó en el puerto de Veracruz el día 21 de abril, precisamente de ese año
de 1914, donde solamente encontró resistencia y nada más en los cadetes de la Escuela Naval Militar. Hemos comentado en otras ocasiones que estos muchachos, que fueron literalmente olvidados por la comandancia militar, porque las tropas del Ejército Federal se retiraron a tiempo antes de que desembarcaran los marines. Estos muchachos, al mando de su director, el capitán de fragata Rafael Carrión, pero después al mando del comodoro Manuel Azueta, que va a tomar el mando de la resistencia, pues serán los únicos que traten de detener a los invasores a vivo fuego de fusilería desde los muros de su escuela en el interior de ella, utilizando como reclinatorios para tirar los colchones, los burós, las cómodas, mientras que los norteamericanos invasores tuvieron que replegarse en el primer ataque, pero después volverán con ametralladoras pesadas, con balas expansivas y sobre todo disparando cañonazos desde los diversos acorazados y cruceros que estaban surtos en el puerto de Veracruz. Esta es una resistencia, pues, que ha sido calificada de heroica. Por eso la Escuela Naval mereció ya como nombre oficial que se anteponga a su denominación la palabra heroica, Heroica Escuela Naval Militar, porque en ella, pues, como todos sabemos, van a caer mortalmente heridos en combate dos jóvenes. Un oficial ya, un teniente de artillería, Manuel Azueta, hijo precisamente de José Azueta, hijo del comodoro Manuel Azueta. Padre e hijo estaban allí y en un momento, pues, verdaderamente impresionante, cuando el padre le ordena a su hijo que se retire y el hijo desobedece y se queda a cubrir algo que ya no era su deber porque él formaba parte del ejército y sin embargo desobedece y con una ametralladora a pie a tierra en la esquina de las calles de Esteban Morales y Landero y Cos en el puerto de Veracruz, comienza a disparar al invasor y desde una ventana del edificio su propio padre lo está mirando y observa cómo cae herido primero en una pierna, luego cómo cae herido en otra pierna, lo van a recoger y todavía una tercera bala le rompe un brazo y el muchacho pues tendrá que ser llevado a su casa donde va a fallecer días más tarde con el dolor de su padre que lo ve partir y que no pudo hacer nada por impedirlo, y al mismo tiempo recoge el cuerpo inánime ya de otro cadete que desde las ventanas estaba disparando su fusil en contra de los invasores, pero una bala de estas balas asesinas expansivas que utilizaban los marines le penetró en la frente, le destrozó el cráneo y lo mató inmediatamente, y el comodoro Manuel Azueta pues únicamente pudo recoger ese cadáver, abrazarlo, bajarlo a la enfermería y más tarde pues ordenar ya la retirada cuando era imposible toda resistencia. Fíjense amigos, nada más como corolario de esta verdaderamente gesta heroica, dolorosamente heroica, que el comodoro Azueta cuando llega a la Ciudad de México con el contingente de alumnos de la Escuela Naval Militar y son recibidos en la estación, entonces en la estación Colonia, que estaba, o que hoy es la Colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México, allí un anciano, el padre de Virgilio Uribe, se acercó a preguntarle si le traía algún recuerdo sobre su hijo y pues el comodoro no traía nada absolutamente, pero se percató que su uniforme estaba manchado de rojo de la sangre de Virgilio Uribe, se la señaló y este anciano, el padre de Virgilio, pues se abrazó al pecho del comodoro a llorar en la sangre de su hijo. Debe haber sido una ocasión tremenda. Y más adelante, cuando los invasores le avisaron que le permitían regresar a Veracruz a ver a su hijo José Azueta, que moribundo estaba ya por entregar la vida, el comodoro Azueta no quiso aceptar el permiso de los invasores para poder ver a su hijo moribundo y este va a morir, inclusive despreciando la asistencia médica que le ofrecían los directores o los comandantes médicos del ejército invasor. Esto va a ser pues durante la época del presidente usurpador Victoriano Huerta, pero al mes siguiente, ya ahora en el Océano Pacífico, en el puerto de Topolobampo, allá en Sinaloa, va a suceder otro episodio dramático. Van a librar un combate naval, terrible combate naval, dos barcos de guerra mexicanos. Uno que se alzó y se amotinó y se alió a la revolución, poniéndose a las órdenes del general Álvaro Obregón, este buque al mando del joven teniente de navío, que fue ascendido a capitán de navío
Hilario Rodríguez Malpica, y por otra parte el buque de guerra enviado a perseguirlo, a combatirlo, el cañonero transporte General Guerrero, del cual ya hablamos hace 8 días, que fue el que acudió a Honduras y a Nicaragua a rescatar al presidente de aquel país nicaragüense. Y pues el encontronazo va a ser terrible, una batalla a cañonazos en la cual tiene además la distinción curiosa de que se va a convertir, además de una batalla entre dos barcos mexicanos, barcos hermanos, en la primera batalla aeronaval del mundo, porque los revolucionarios cuentan con un pequeño biplano llamado el biplano Sonora, el avión Sonora, que fue a tirarle bombas al Guerrero y al Morelos, que también estaba por ahí. No los tocó, pero sin embargo pasa a la historia como el primer combate de mar-aire, desde un avioncito tirarle bombas a los barcos. No pasó nada, pero finalmente, durante el combate naval, eso sí, las piezas de artillería del general Guerrero resultaron ser muy superiores a las piezas de artillería y sobre todo a la eficacia de los marinos revolucionarios del cañonero Tampico, y a la larga pues el general Guerrero hundirá a este barco que se había alzado con la revolución, con lo cual, pues bueno, vamos a un momento más a un mensaje. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en esta ocasión en vivo, como ya lo informé hace un momento, de la historia que quiero vivir, platicando sobre la Armada de México ya en el siglo XX, pero antes déjenme dar paso a algunas llamadas y comentarios de nuestros amigos que están muy interesantes. Don Carlos Molina, desde Nogales, Sonora, muchísimas gracias. Dice que sería interesante estudiar las diferencias entre las independencias de Estados Unidos y de México. En efecto, muy interesante, y se va a sorprender de las similitudes, cómo después fueron de alguna manera tergiversadas en nuestra patria. Don David Rogues me saluda, muchas gracias. Mararán dice, como siempre mi taxi escuchándonos, gracias, muy amable. Don José Luis Espejel me da una gran noticia, dice, aleluya, ya lo escuchamos en Jalapa, Veracruz. Perfecto, una ciudad más que cae, y aquí tengo otra más, lo cual me ha llenado de gusto enormemente, porque don Rolando Orozco, nuestro amigo de Puebla, me dice así simplemente, ya cayó Puebla. Así que estamos de plácemes, cual si fuera el 2 de abril de 1867, cuando cae Puebla. Ahora ya cayó Puebla en manos de la historia. Maravilloso. Don Raúl Tamayo también me saluda desde Indianápolis, allá en los Estados Unidos. Se lo aprecio enormemente. Y aquí hay una pregunta que me hacen con mala fe y la voy a responder con la misma mala fe. Me dice Maxwell Aurora Flores que si en la historia hay algún pueblo que haya recuperado el control de su patria, de su patrimonio, derogando los cambios que sus malos gobiernos hicieron a su constitución. Claro que sí ha habido. Miren, pueblos que recuperaron el control de su patria, de su patrimonio, que derogaron los cambios de los malos gobiernos. La antigua Unión Soviética cayó y se fundó la República Rusa. Cayó la República Checoslovaca y surgió la nueva República Checa, la nueva República de Hungría, la nueva República de Bulgaria, la nueva República de Alemania, la nueva República de Rumanía, Azerbaiyán. Muchos países ya recuperaron el control de su patria, de su patrimonio, y algún día caerán otros y lo van a recuperar en Cuba algún día, lo van a recuperar en Venezuela, se va a recuperar en Bolivia, ya lo verá. Un día los pueblos van a recuperar el control de su patria y de su patrimonio. Bueno, seguimos con la Armada de México, y déjenme decirles que esta época de Huerta, decía yo, es verdaderamente álgida en materia militar marinera, porque además del desembarco en Veracruz, que hace que los cadetes de la Escuela Naval se cubran de gloria, derrotados, pero caramba, los dejaron solos estos pobres. Y por el otro lado, en el Pacífico, pues dos buques hermanos, el Tampico y el Guerrero, se ven enfrentados a cañonazos, con el hundimiento final del Tampico y con el suicidio del comandante, el joven Hilario Rodríguez Malpica, que para no caer en poder de los federales se pega un balazo. Pues esto va a ocasionar que cuando caiga Victoriano Huerta en los tratados de Teoloyucan, pues también la Armada tenga que rendirse. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que los 7 barcos nuevecitos que don Porfirio compró, mandados a hacer exprofeso para México, pues ya nada más quedaban 4? Se perdieron 3 durante la Revolución. Miren, uno, el cañonero Veracruz, en el puerto de Tampico, en cuando
los revolucionarios de Pablo González estaban por asaltar y tomar este puerto, las autoridades de Marina prefirieron hundir su barco a entregarlo a la revolución. Yo diría que poca, ¿eh? Pero bueno, en fin, hundieron el barco los propios tripulantes del cañonero Veracruz, abrieron las válvulas de inundación y el barco se fue al fondo del mar, ni siquiera en combate. Y en el Pacífico cayó combatiendo el cañonero Tampico, como ya lo comentamos hace un momento, que se fue hundido a cañonazos, y el cañonero Morelos, que había sido enviado a perseguir el Tampico, por una torpeza francamente increíble, lo embarranconaron, quedó varado, se atascó ahí en un bajo frente a Topolobampo también, y pues lo abandonaron, y los revolucionarios, como no podían tampoco destrabar el barco, prefirieron dinamitarlo y se perdió. Quedaron así únicamente 4 barcos de los que había comprado don Porfirio: la corbeta Zaragoza, el cañonero Bravo, el transporte Progreso y el transporte Guerrero. El Progreso fue enviado al Pacífico para tratar de tener por lo menos 2 barcos en cada litoral, y va a llegar una época que es francamente espantosa. Fíjense, en los tratados de Teoloyucan famosos, cuando vence el ejército revolucionario y se entrega y se rinde el ejército federal, la Armada también correría en teoría la misma suerte de ser disuelta, de ser separados del servicio y dados de baja, pero el presidente Carranza consideró que no era conveniente, porque si no, ¿quién iba a tripular los pocos barcos que había? Recuerden que el oficio marinero requiere ciencia, requiere conocimiento, requiere preparación técnica especializada, y no es fácil mover un barco, y más un barco de guerra. Así que prefirieron conservar a los marinos militares mexicanos sin darlos de baja, pero sin embargo los tenían como apestados. Fíjense, amigos, que durante los años de 1915 hasta en realidad 1930 más o menos, la Armada de México va a ser objeto de una especie de abandono absoluto, porque con cierta razón los gobiernos revolucionarios creían y pensaban que los marinos militares mexicanos, que habían sido perdonados por la revolución, eran todavía un residuo, un reducto de aquellos, pues, marinos porfirianos que de alguna manera añoraban y anhelaban la vuelta del viejo régimen. Así que los tenían como apestados, hechos a un lado. Y máxime cuando en 1923 y 24 la Armada, algunos de sus mandos, a algunos se les ocurrió sumarse a la rebelión de la Huertista, y otros después propusieron otra revolución, la revuelta de los Comodoros, que finalmente va a fracasar, pero que va a mantener, pues, en un estado de alarma permanente al gobierno revolucionario en contra de la Marina Militar. Sin embargo, hay unos momentos muy curiosos que les quiero comentar rápidamente. En 1919 fallece allá en Montevideo, en Uruguay, el embajador de México en Argentina, que estaba de vacaciones en Uruguay, el gran poeta Amado Nervo, que todos hemos alguna vez declamado alguno de sus versos, sobre todo cuando éramos niños, y lo leíamos con gran emoción, como La Armada Inmóvil, en fin, estas bellísimas poesías de este gran poeta. Y su fama era iberoamericana, y al fallecer el gobierno de Uruguay dispuso que, como un homenaje a esta gran presencia que en todo Iberoamérica significaba el gran poeta mexicano, decidió enviar a su mejor barco de guerra, el crucero Uruguay, escoltado por el crucero argentino 25 de Mayo. Estos 2 barcos vinieron en convoy desde Uruguay, desde Montevideo, hasta México para traer el cadáver del gran poeta Amado Nervo. Bueno, la corbeta Escuela Zaragoza, que era nuestro mejor barquito en ese momento, pues salió a alcanzarlos y a escoltar también con su presencia a este poeta magnífico que va a llegar a Veracruz y va a ser entregado por esta escuadra naval que se formó de 3 países. Y en 1921, simplemente para no dejarlo y pasar al olvido, el gobierno del general Álvaro Obregón dispuso atender la invitación que nos hizo el gobierno del Brasil para acudir con una representación. Y fíjense, dispuso el presidente Obregón que el cañonero Bravo, que todavía existía, fuese a Río de Janeiro, que en él se embarcase una compañía de 100 muchachos, de 100 alumnos del colegio militar, que ya en este momento estaban en Popotla,
y también que en ese barco se embarcase una réplica de tamaño natural y de bronce de la estatua de Cuauhtémoc, la misma que está en el Paseo de la Reforma, y que toda esa delegación mexicana la encabezara nada más ni nada menos que personalmente y en persona el ministro secretario de Educación Pública, el gran José Vasconcelos, que en el Cañonero Bravo irán hasta Río de Janeiro, cumplirán con la misión, los cadetes mexicanos van a desfilar allá ante el pueblo brasileño, van a inaugurar el monumento a Cuauhtémoc que todavía existe en aquella ciudad, Vasconcelos dará, por supuesto, magníficos discursos, y de regreso, como el Bravo pues ya estaba medio, pues, fallando, se descompuso el Cañonero Bravo, y tuvieron que arriar velas y traerlo navegando a vela por todo el mar Caribe, se descompuso. Quiere decir que nuestra armada no estaba recibiendo ya ni refacciones ni mantenimiento a los barcos, y pues el general Obregón de alguna manera se llenó de compasión y decidió comprar algunos barquitos, no nuevos, compramos barcos de segunda, tercera mano, fíjense bien, primero compró un cañonero al que le llamaron el Agua Prieta, que fue adquirido en los Estados Unidos. Después compraron unos pequeños buques guardacostas que fueron enviados al Pacífico, que recibieron el nombre, uno de Covarrubias, el otro Mayo, por el río Mayo allá en Sonora, y el tercero, el número 3. No les alcanzó la imaginación para poner otro nombre más que número 3. Y por último, escuchen esto, amigos, que es una de estas barbaridades que en México hacemos de pronto. ¿Quién sabe quién le metió la idea? Yo creo que fue, con todo respeto, al mismo José Vasconcelos, porque de regreso de Brasil fue con el chisme al presidente diciéndole que el gobierno brasileño nos quería vender un acorazado. México tuvo una vez un acorazado, se lo compramos al Brasil y le pusimos como nombre el acorazado Anáhuac. Esto pues va a ser algo extraordinario porque es un acorazado, pero el gobierno mexicano cayó en el engaño. Era un buque ya de tercera mano. Nada más imagínense, era originario de Francia, construido allá donde había servido más de 20 años. Francia se lo había vendido al Brasil, donde había servido ya como 10 años, y el Brasil nos los mandó a nosotros, se lo compramos, y compramos un cacharro que no sirvió absolutamente para nada, pero eso sí, teníamos nuestro acorazado, el acorazado Anáhuac. Bueno, la situación era evidentemente lamentable, era tristísima. Cuando llega hacia los años 30, pues 3 jóvenes oficiales mexicanos, cuya historia platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero oír, en el que estamos platicando aquí en vivo acerca de la historia de la Armada de México en el siglo XX, pero antes, rápidamente, déjenme dar paso a otros mensajes muy, muy importantes, como por ejemplo, me ha escrito hace un momentito, apenas hace unos segundos nada más, nuestro amigo Rafita Barrios, que nos está escuchando ya de nuevo, don Santiago Rosas desde Puebla, que le pongan nombre a los podcasts. Híjole, ahí sí escapa mi competencia, se lo voy a decir a la productora, don Santiago. Sin embargo, en el YouTube, que es donde yo subo personalmente mis videos de estos programas, ahí sí viene el nombre del programa de lo que trato. Don Fernando Salinas me da una gran alegría, dice, además de que me saluda desde McAllen, Texas, que su bisabuelo, don José Salinas, que era carrancista, fue el que recibió los restos de Amado Nervo. Pues fíjese, efectivamente, muchas gracias, qué bueno que dije algo hoy que le llegó profundamente al corazón familiar de usted, don Fernando. Muchas gracias. Don Jorge Lozano dice que es un buen tema, que si el río Bravo fue navegable. No fue navegable salvo para pequeñas embarcaciones y pequeñas barcazas de esas de fondo plano, que siempre ha tenido tráfico comercial, sobre todo entre Brownsville y Matamoros, hacia pues algunas pequeñas poblaciones muy muy ribereñas, porque el río no da para ser navegable. Don Israel de la Cerda dice que le da mucho orgullo que hoy la Armada de México ya es capaz de construir sus propios barcos. Efectivamente, eso espero que llegue el momento. Dice que con astilleros nacionales y con ingeniería mexicana, sí, con diseños todavía extranjeros, pero ya hay barcos diseñados totalmente en México. También nos escuchan ya desde Poza Rica, Veracruz. Dice que perfectamente bien contestada la pregunta, me dice don Carlos Esquitín Díaz, que mencioné hace un momento. Y yo quería agradecer, porque aquí tengo una noticia verdaderamente importante. Doña Rosario Beatriz Martínez Briones me acaba de escribir y me dice: aleluya, en Durango ya se escucha el programa el día de hoy.
Así que hoy conquistamos 3 plazas, Durango, Puebla y Jalapa. Así que esto va bastante bien. Pero bueno, sigamos rápidamente. Decía yo que hacia los años 30, cuando la Armada vivía este auténtico abandono literalmente, 3 jóvenes oficiales de la Armada, en ese momento apenas tenientes de fragata los 3, encabezados por un teniente navío un poco más antiguo, de nombre José Mancisidor. Estos 4 jóvenes decidieron buscar, no al presidente de la República, fíjense amigos, sino que a quien todo el mundo sabía que era el que mandaba en este país en ese año de 1930. El jefe máximo de la revolución, don Plutarco Elías Calles. ¿Para qué ver a don Pascualito? Pues ya sabían que no servía para nada. ¿Para qué ver a Portes Gil? Pues tampoco servía para nada. No, prefirieron buscar directamente al jefe máximo para plantearle una cuestión verdaderamente importantísima. Y estos 4 jóvenes, bueno, 3 jóvenes y uno ya más mayor, son en realidad los salvadores de la Armada de México. Fueron a ver al presidente y le dijeron claramente, mire, expresidente, señor jefe máximo de la revolución. Claro, lo hicieron, fíjense bien, desobedeciendo órdenes, saltándose los conductos, haciendo como que no sabía nada. Se presentaron en un rancho donde el expresidente Calles estaba vacacionando. Finalmente, ante el escándalo de los oficiales que no querían dejar acercar a estos jóvenes que venían sin papel oficial, sin comisión oficial, pues el expresidente Calles los recibió, se puso a platicar con ellos y ellos aprovecharon para decirle muy claramente, a ver, mire, nosotros somos jóvenes, nosotros ya estudiamos en la escuela naval posterior a la revolución, nosotros no tenemos nada que ver con los viejos marinos que efectivamente muchos de ellos todavía suspiran por don Porfirio, que todavía pues están deseando tener sus viejos barcos, de los cuales ya nada más quedan 4 y todos hechos verdaderamente pues ya unas carcachas. Le dijeron, señor Calles, necesitamos barcos nuevos para poder cumplir con nuestra misión. Nosotros somos jóvenes, no tenemos intenciones ni anhelos porfiristas, ni reminiscencias de las épocas pasadas. Queremos servir a México, queremos servir a la revolución, pero necesitamos barcos nuevos. Y Calles lo pensó muy bien y al cabo del tiempo seguramente le sugirió, para no decir le ordenó, al presidente Abelardo Rodríguez que consiguiera barcos nuevos. Y escuchen amigos que esto fue el gran milagro y el renacimiento de la Armada de México, porque en esos momentos teníamos una relación verdaderamente muy estrecha, muy buena, de altísima calidad con la recién constituida República Española. Ya había caído el rey en el 31 allá en España, ya se había establecido la república que presidía para ese momento don Niceto Alcalá Zamora y que tenía como jefe de gobierno, como presidente de gobierno a don Manuel Azaña, y ante ellos pues se van a iniciar las negociaciones para que México pueda adquirir, construyéndolos en España, en astilleros españoles, una auténtica, pero pequeña, pero auténtica flota nueva de buques de guerra. Y lo mejor de todo es que estos 3 chicos, a los cuales encabezaba el teniente navío José Mancisidor, que se va a dar de baja muy pronto, pero estos 3 jóvenes tenientes de fragata fueron enviados a España como inspectores supervisores de las obras para que ellos mismos comprobaran que el gobierno sí quería darles estos barcos. Y los 3 muchachos con el tiempo van a ser 3 pilares fundamentales para la Armada de México. Los 3 llegarían a ser almirantes y los 3 llegarían a ser consecutivamente secretarios de Marina. Me refiero a Manuel Cermeño Araico, que fue secretario de Marina durante el gobierno del presidente López Mateos, a Antonio Vázquez del Mercado, que fue secretario de Marina durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y a Luis M. Bravo Carrera, que fue secretario de Marina durante el gobierno de Luis Echeverría. Para esto ya pasaron muchos años, pero en su juventud los 3 fueron los que empujaron esta necesidad de tener barcos nuevos, se fueron a España, y en España, fíjense amigos, la República Española fue muy generosa porque dio prioridad a los encargos mexicanos, y esta república que va a durar, como todos ustedes bien saben, unos cuantos años, del 31 al 36, en estos 5 años lograron construir para México casi una treintena de barcos. Primero,
20 guardacostas, igualitos todos, gemelos, hermanitos los 20 del 1 al 20, llamados así porque pues eran buques pequeños de pequeño calado, ideales para poder vigilar las costas, que claro, su primera gran hazaña fue cruzar todos juntos el Océano Atlántico, y algunos de ellos, la mitad, fueron enviados después al Océano Pacífico. Barcos pequeños, numerados del G1 al G20, se van a alcanzar a comprar todavía 9 más, del G21 al G29, y estos barcos van a ser pues muy útiles, porque por primera vez México va a tener barco, por lo menos un barco en cada puerto en todos los litorales. Este es un avance fundamental de la Armada de México, tener esta flotilla de guardacostas nuevecitos construidos ex profeso para nuestra patria. Pero además nos construyeron 4 barcos que fueron verdaderamente señeros y que son hoy en día un símbolo para la Armada de México. Primero, 3 cañoneros nombrados Potosí, Querétaro y Guanajuato. Los 3 que eran de última tecnología en su momento, en 1935-36, los 3 que prestaron servicios durante casi 40 años. Uno de ellos lo pueden ver ustedes, amigos, todavía en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, ahí lo tienen anclado, convertido en museo naval, una parte y otra parte en restaurante, pero se da una idea del tamaño de estos barcos, que son pues bastante largos, que fueron en su momento barcos muy poderosos. México pudo adquirir 3, repito, nuevecitos, el Potosí, el Querétaro y el Guanajuato, y sobre todo uno de ellos, uno adicional, el cañonero transporte Durango, que va a ser un barco mucho mayor que estos 3 cañoneros, y se va a convertir en el barco insignia de la flota de la Armada de México durante mucho tiempo, y que va a servir además también, sobre todo, para que cada año en él viajaran los cadetes de la Escuela Naval en su tradicional viaje de prácticas, a veces por el Caribe, a veces a Europa, a veces al Pacífico. Llegaron hasta ir hasta Sydney y Australia alguna vez en su momento, y se va a convertir durante más de 40 años, repito, en el barco orgullo de la Armada de México, porque pues de alguna manera es el buque escuela madre de los oficiales de la anterior generación de marinos mexicanos. Los nuevos no, los nuevos ya tienen su propio buque escuela desde hace ya casi 40 años, el famosísimo velero Cuauhtémoc, que espero llegar a platicar un poquito ya al final del programa. Pero la generación anterior, los que se educaron entre los 30s y los 70s, todos ellos hicieron sus viajes de prácticas en el transporte cañonero Durango, que se va a convertir en el orgullo de la Armada de México, y junto con algunos transportes, un par de petroleros que también compramos, esta treintena de barcos, casi cuarentena, que adquirimos del gobierno español, pagados por México, pues nos van a permitir que la Armada de México renaciera, que tuviéramos la posibilidad, repito, de tener en los 2 litorales barcos, en los 2 litorales, de tener también presencia en los puertos, y de esta manera, pues, estos 3 jóvenes, que andando el tiempo se convertirían en almirantes, pues van a ser los salvadores de la existencia, en realidad, de la Armada de México, máxime cuando van a impulsar que en los años 40, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, la Armada de México y la Secretaría de Marina, en realidad, se cree para poder, de alguna manera, separarlo del ejército, darle independencia, darle autonomía, y de esta suerte, pues, crear una fuerza armada especial, legalmente y constitucionalmente independiente. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. La Armada no participó grandemente en combates, por supuesto, no hay ninguno que hayamos registrado así, simplemente tuvo un par de episodios que son interesantes. Por ejemplo, los guardacostas mexicanos y los cañoneros Potosí y Guanajuato, que estaban en el Pacífico, fueron en apoyo al general Lázaro Cárdenas, cuando este fue designado comandante de la región del Pacífico durante la guerra, y bastó la presencia de 3, 4 barquitos mexicanos, más la dignidad de México, con la voz autorizada del expresidente Lázaro Cárdenas, para alejar la intentona de la flota norteamericana. Pero esto volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, para este último segmento del día de hoy. Gracias al padre Carlos, que hacía mucho que no me escribe, me pregunta que si algún día voy a hablar sobre los atentados contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Creo que lo hice hace algunos años, pero no le prometo hacerlo este siguiente sábado, porque debo cambiar de tema y quiero entrar a un tema de estos que son así calientes y ardientes, para recordar pues la historia de los tapados y los destapes presidenciales
del partido que antes tenía el poder y que antes además también aseguraba que ganaba la presidencia, y hoy ya no, afortunadamente. Tenemos ya una comisión democrática en México y ganará el que tenga más votos. Pero antes, recuerden ustedes, había aquel viejo chiste, y eso es lo que quiero narrar la siguiente semana, de que cuando algún extranjero nos presumía de que en sus países se sabía inmediatamente a las pocas horas quién había ganado la elección, los mexicanos de entonces respondían con mucha sorna: bueno, eso no es nada. En México sabíamos quién ganaba la elección desde un año antes. Esa es la historia que quiero narrar, que corre desde 1929 hasta el año 2000, que es la historia de los destapes del partido entonces en el poder. Pero bueno, eso vamos a cambiar de tema pues la siguiente semana. También me dice don Fernando Paulina Bedillo que ya estamos también en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Me dice también don Héctor Patiño que hay que conquistar más plazas, que él me saluda desde Buena Park, en California, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Maxwell Aurora dice que no es mala jugada, sino es una pregunta para recuperar lo que ha costado en México 1 millón de muertos, vidas invertidas en la revolución que requerimos recuperar. Yo creo que tampoco, mire, la revolución rusa también costó muchísimos miles y miles y miles con las purgas posteriores de muertes, y no quisieron recuperar eso, Eso no lo quisieron recuperar. Yo creo que justamente ir por los valores del pasado, más bien hay que buscar los valores del futuro, los que nos garanticen a todos un mejor modo de vivir, que no necesariamente es el colectivismo, como lo planteaba la Constitución de 17, producto de la Revolución. Tanto que, no sé si usted conozca los ejidos, pero nadie quiere vivir ya en un ejido, Pero en fin, esos son otros temas. Vamos a rematar el tema de hoy, que es la Armada de México, y decirles que en la Segunda Guerra Mundial, les decía yo, nuestros pequeños barquitos contribuyeron para que, sobre todo, la presencia moral y digna de don Lázaro Cárdenas exigiera el retiro de una escuadra poderosísima con todo y portaaviones que los Estados Unidos se habían estacionado en Bahía Magdalena, allá en la península de la Baja California, y bastó con que el general Cárdenas exigiera su retiro, más la presencia de nuestros 2 cañoneros y 2 guardacostas, que por supuesto eran nada ante los acorazados y portaaviones de los Estados Unidos. Sin embargo, se retiraron, Y pocas personas saben que los famosos barcos petroleros, aquellos que nos hundieron en 1941-42, cuando México declara la guerra a las potencias del eje, recuerdan ustedes el Potrero del Llano, el Amatlán, el Las Chuapas, el Tuxpan. Bueno, eran barcos efectivamente petroleros, pero no eran tripulados por marinos de Pemex, porque todavía los marinos de Pemex no se capacitaban. Eran tripulados en buena parte sus marineros, y completamente la dotación de oficiales y su capitán eran todos provenientes de la Armada de México. Cuando hay víctimas, hubo víctimas en estos atentados por torpedamiento de los submarinos alemanes, los que mueren son los oficiales y los marineros de la Armada. Esto va a traer como consecuencia que México ingrese a la guerra y va a tener un beneficio naval para nosotros. Los Estados Unidos van a promulgar la ley de préstamo y arriendo que les permite a los países aliados de ellos adquirir material de guerra de reuso, el que ellos van dejando, a muy buen precio, y México va a comprar inmediatamente, va a empezar a comprar barcos de guerra usaditos, pero modernos ya, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Así, durante los gobiernos de los presidentes Miguel Alemán y del presidente Adolfo Ruiz Cortines, México va a adquirir 4 fragatas grandísimas, enormes, muy buenas fragatas transportes, las llamadas Usumacinta, la Papaloapan, la California y la Tehuantepec. La Tehuantepec yo la conocí, ya otro día les platico, pero cuando hice mi servicio militar precisamente en la Infantería de Marina y en la Armada de México, allá en 1975, el viaje de práctica a los conscriptos que hacíamos en el servicio en Marina, pues era viajar en un barco, y yo tuve la oportunidad de viajar en la fragata Tehuantepec, imagínense, hace muchísimos años. También se adquirieron 6 corbetas, también de los Estados Unidos, de las que fueron llamados la clase Uribe, con el nombre por supuesto en honor a Virgilio Uribe. También se adquirieron 2 pequeñas patrullas, una la patrulla Sueta, otra la patrulla Villalpando, nada que ver conmigo, es de aquellos años de los 60, 50, pero durante mucho tiempo yo pude conocerla de niño y subirme a ella para tomar una foto. Estaba anclada en Isla Mujeres, allí estaba su base, pero sobre todo el gobierno de la República le concedió a la Armada de México
una distinción enorme al construir las instalaciones magníficas para ese momento y hoy mucho mejores todavía de la Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, cerca del puerto de Veracruz. Esto lo va a ordenar el presidente Miguel Alemán, lo va a inaugurar ya finalmente el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que, por dato curioso, su esposa, doña María Izaguirre, era hija del comodoro Manuel Izaguirre, que fue el primer director de la Escuela Naval en Veracruz. Así que bueno, la ceremonia pues se vistió un poquito de nostalgia, pero a partir de ese momento, ya en 1952-53, la Armada de México tiene un local dignísimo para que estudien ahí los futuros oficiales navales. Luego, en la época, déjenme brincarme rápidamente, así todo el tiempo se viene encima, en la época del presidente Díaz Ordaz se adquieren 20 dragaminas también de los Estados Unidos. Algunos de ellos todavía andan por ahí en servicio, ahora convertidos en buques hidrográficos. Y llega la época, a la cual me voy a tener un poco más, del presidente Luis Echeverría, que será todo lo que ustedes quieran, pero en materia naval apoyó mucho el desarrollo de la Armada de México. Fíjense, él es el que ordena y pone en funcionamiento los primeros astilleros mexicanos, donde ya México comienza a construir sus propios buques. Claro, son buques de una patente británica. El gobierno del presidente Echeverría, en su viaje a Inglaterra, cuando se entrevistó con las autoridades inglesas y con la reina Isabel, compró 20 patrullas llamadas patrullas Azteca, que todavía andan por ahí, alguna que otra. Pero también México compró la patente para poder construirlas aquí. Y México comenzó a construir aquí, tanto en Veracruz, en Tampico, en Salina Cruz y en Guaymas, estas propias patrullas. Llegamos a construir ya las 20 primeras. Esto era un alarde y un desarrollo enorme, ¿eh? También el presidente Echeverría apoyó la compra de varios barcos de gran calado, quizás los más grandes que hemos tenido en México, de buen funcionamiento todavía, de reuso, norteamericanos, pero sin embargo no tan cacheteados como aquel acorazado Náhuatl del que ya platiqué. Me refiero a los destructores Cuitláhuac y Cuauhtémoc, pero cuando apareció el velero Cuauhtémoc, le cambió el nombre al Cuauhtémoc y lo llamaron a partir de ese momento Nezahualcóyotl y Quetzalcóatl, y compraron un tercero, el Nezahualcóyotl. Y pues esto va a hacer que la Armada de México haya crecido exponencialmente en unos cuantos años, para dar paso finalmente a la época del presidente López Portillo, que, miren, no sé si porque le gustaba el mar, porque ahí iba a cantarle a sus novias, llevaba ahí fotografías de él tocando la guitarra con su playera marina y su gorrito de marinero, tocando guitarra en el velero Cuauhtémoc. Yo no sé si era por enamoramiento. El caso está en que le dio a la Armada de México un impulso muy muy grande, sobre todo a partir de la relación que él volvió a establecer con España, ahora con el Reino de España. A España le compramos varias cosas. Fíjense, primero, más que nada, el velero Cuauhtémoc. Este que es hoy el símbolo de distinción, el barco orgullo de la flota mexicana, el velero escuela en donde se forman y se forjan los jóvenes alumnos de la Escuela Naval y que dan la vuelta al mundo N veces. El barco, fíjense, ya tiene casi 40 años en servicio, ya pronto habrá que pensar en cambiarlo. Bueno, el Cuauhtémoc se ha convertido pues en un barco símbolo en el cual se han formado, repito, las generaciones, las últimas 35 generaciones de oficiales de la Armada, y este es un barco adquirido en España por el gobierno del presidente López Portillo, quien también compró 6 buques modernísimos tipo guardacostas cañoneros oceánicos, una combinación muy extraña, de los llamados la clase Halcón. Compraron 6, son buques, repito, muy muy modernos, que tenían, entre otros avances muy notables, un cañón de tiro rápido muy efectivo, pero atrás, en la parte trasera, una plataforma para helicópteros. Es decir, son los primeros buques que incorporan el binomio mar y aire y que permitían a estos barcos pues tener unos alcances francamente que jamás se habían tenido. Y también compró la patente para construirlos, y en México se construyeron otros 6 más, que fueron llamados clase Holzinger. No es un nombre extranjero, Juan José Holzinger, en cuyo nombre fueron creados estos barcos, es un oficial naval mexicano que destacó y murió en combate justamente en el año de 1847
enfrentándose a la invasión norteamericana en el puerto de Veracruz en San Juan de Ulúa. Es decir, es un oficial dignísimo en cuyo honor se bautizó esta serie de buques mexicanos que han sido, pues, de alguna manera ya rebasados, pero que, como bien decía nuestro amigo que nos escribió hace un momento, son muestra de que los astilleros mexicanos ya podían empezar a trabajar y pensar en otros temas. Ahora, como todos sabemos, la Armada de México cuenta con más de 200 unidades a flote, muchas de ellas muy modernas, muchas de ellas ya también construidas directamente en México, y contamos también con la tecnología y con nuestra estructura, y cosa que a mí me gusta muchísimo, de tener patrullas oceánicas, patrullas costeras y una gran diversidad de unidades navales. Gracias, amigos, amigas. La semana que entra platicaremos de otro tema, los tapados. No se lo pierda usted, va a estar interesantísimo. Pura historia, ¿eh? Nada de futurismo ni nada de presente. Por hoy, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a los operadores, a don Raúl, como siempre, a don Rucruz en los controles. Gracias, amigos y amigas. Pásenla bien.